visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales. Ese es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Adentro de NTN 24. Yo soy Andrea Bernal. Hoy tengo el gusto de conversar con el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Hemos estado con él conversando cuando era presidente, cuando fue candidato, cuando ganó la presidencia y hoy expresidente. Un gusto tenerlo aquí en el programa, señor Lasso, muy amable. Muchas gracias, Andrea. Nuevamente. Gracias. Un placer estar contigo y con todos tus televidentes. Gracias. Días más, días menos, pero usted cumplió ya un año desde que dejó el poder. En todo eso que pasó en el Ecuador, que hubo que explicarlo y volverlo a explicar a América Latina, y ha pasado más o menos, o ha pasado un año. ¿Usted considera que los ecuatorianos encontraron las respuestas que demandaban en este año después de que usted dejó el poder? Lastimosamente no, porque los problemas que yo me encontré en mayo del 2021 eran una crisis sanitaria de la pandemia que la solucionamos y a tiempo, salvando vida de los ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, con unos récords que enorgullecieron a los ecuatorianos porque quedó el Ecuador como el primer país del mundo en velocidad de vacunación. Esa era una crisis que yo me encontré en mayo del 21. Una segunda crisis de seguridad. Una crisis que en lugar de solucionarse se ha ido agravando aún más y ya trataremos eso en algún momento. Una crisis económica y ahora una crisis de energía. Una crisis de energía ciertamente derivada de la sequía, pero creo yo también de una mala gestión, porque en los últimos semanas de gobierno a mí me tocó también un periodo de apagones, pero de 2 horas diarias nada más, y en 24 horas estuve en Colombia hablando con el presidente Petro y logré que el presidente Petro en un fin de semana nos provee energía y conjuramos la crisis de ese instante. Eso ahora se ha agravado. Vamos por partes. Cuando usted dice que no se encontró, o los ecuatorianos no encontraron esas respuestas, pero encontraron a Daniel Noboa, a quien eligieron presidente en esas elecciones diferentes en el Ecuador después de una muerte cruzada. Y usted habla, ya me pone el tema de la energía. ¿Algo que se vislumbraba desde su gobierno, presidente Lasso, que esto podía pasar 12 horas el país sin luz? Lo advertimos en el proceso de transición. Y en mi gobierno, en el último... ¿Se lo dijeron al gobierno? Pero por supuesto que sí. Absolutamente sí. Advertimos de la crisis. ¿Qué hice yo antes de salir? Por sentido de responsabilidad. Yo hubiera podido tomar una decisión política, que no hayan apagones, porque eran apenas 2 horas, pero sacrificaba a las centrales hidroeléctricas y eso hubiese sido una irresponsabilidad para el futuro del país. Por lo tanto, tomé una decisión técnica que tuvo un costo político para mí y que en el proceso de transición le informamos al gobierno de Noboa. En el último mes firmamos 7 u 8 contratos de concesión en energía eólica, fotovoltaica, otras hidros y bueno, lastimosamente inició el gobierno de Noboa y por prejuicios políticos típicos, esas mezquindades de no, contratos de última hora, paren todo, lo pararon y bueno, aquí están las consecuencias. También dejamos listo, no firmado, por delicadeza no lo firmé, un contrato de una barcaza de generación termoeléctrica que nos iba a dar cerca de 200 megas. No lo hice y bueno, y el gobierno de Noboa entró y dijo no, yo no continúo ese contrato. Y postergó y por eso tenemos una crisis muy agravada ahora. Hay algo que probablemente no sea muy políticamente correcto decirlo, porque en el Ecuador como que nos gustan las malas noticias. ¿Cree usted? Sí, como que nos encanta sufrir, ¿no? Si usted escucha un pasillo, la música andina es... Somos muy tristes, es muy ¿no? triste. Nos encanta vivir en esa... Eso lo decía Humboldt, que vivíamos entre volcanes y cantábamos canciones tristes. No nos gustan buenas noticias. Parte del problema
energético del año pasado fue el crecimiento de la demanda. Y crecimiento de la demanda es reflejo de crecimiento económico. En el año 2021, yo goberné solo 7 meses porque entré en mayo. Venía de la pandemia, una caída de 9.2 del Producto Interno Bruto. ¿Qué logré en los primeros 7 meses? Un crecimiento económico de 9.8. Recuperé la economía que se había perdido en pandemia. Y lo más importante, más que un indicador, empleos. 500.000 nuevos empleos hasta junio del 22. Lo logramos. Y claro, cuando el ministro de Energía sale y dice el problema es incremento de la demanda, dice, bueno, ¿y esto qué es? El incremento de la demanda proveniente de un mejor estándar de vida de la clase, digamos, media ecuatoriana, además del incremento de la industria de minería, que consume mucha energía eléctrica. Pero el Ecuador tiene potencialidades. Lo que tenemos es que convertir en política de Estado, porque el Ecuador tiene capacidad, tiene un portafolio de proyectos que puede ejecutar en el tiempo, son de largo plazo, que nos puede llegar a producir más de 25, 26 mil megas, lo que hoy producimos cerca de 5.000. El problema es que tenemos una clase política que no le gusta consensuar, no le gusta dialogar, no le gusta hablar, no entiende el lenguaje de la buena fe. Usted deja el poder. Pareciera que se quedó en silencio un tiempo, expresidente, y dijo, bueno, o me voy a dedicar a mi familia o a la fundación. Hay muchos que se retiran y dicen, vamos a dar clases, etcétera. Y hubo un silencio, pero lo he visto un poquito más receptivo quizás de lo que está pasando en el Ecuador. Hay comunicados que usted ha dicho con respecto a lo que ha pasado con la vicepresidenta, con respecto al candidato inhabilitado. En general, más que todo en términos de... ¿Le preocupa la democracia en el Ecuador? Me preocupa mucho la democracia en Ecuador y se los he dicho a los expresidentes de América Latina. El problema no solo es en Venezuela, el problema no solo es en Nicaragua, el problema no solo es en Cuba. El problema es en países donde uno dice, bueno, lo que me ha dado es una gripe democrática. Así que no nos preocupemos, no, es que esa gripe va creciendo si uno no le da un analgésico a tiempo. Y por eso le dije a los expresidentes, tenemos que hablar de estos temas. Yo no conozco a la señora Abad. Ajá. Y por la información pública diría yo que no es ni de mi simpatía, pero no se trata de defender una persona, se trata de defender la institución, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley. Un vicepresidente de la República o vicepresidenta se posesiona ante la Asamblea Nacional y hoy tenemos una vicepresidenta encargada por decreto ejecutivo. Entonces esto no está bien. Hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución. Un elemento fundamental en democracia es el Estado de Derecho. Si lo abandonamos, ya no es democracia. Y eso es lo que es importante advertir. Igual lo que ha pasado con un candidato que ha sido descalificado por unos motivos que no los presentaron cuando él fue candidato en el 2023. Y es evidente que la estrategia es sacar a un competidor de la carrera pensando equivocadamente que en bloque ese 13% que tenía Topic va a ir para el presidente de la República, que a propósito, presidente a la que le he deseado el mejor de los éxitos. Yo acabo de ser presidente hace un año y lo que uno más aspira es que lo dejen trabajar en paz. Y la oposición en Ecuador es carnívora, absolutamente carnívora. ¿Es ingobernable el Ecuador? Yo no quiero llegar a ese extremo, pero que la clase política deja mucho que desear, sí, deja mucho que desear. El diálogo es un instrumento fundamental en democracia. No existe la posibilidad de un diálogo. Mira lo que hicieron conmigo. Plantean un juicio político sobre hechos sucedidos antes de que yo sea presidente, 3 años antes. 3 años antes. Entonces dice, bueno, ¿y eso no lo entiende cualquier líder político del Ecuador? Claro, lo entendían, pero no les importaba. Y yo les dije cuando fui a defenderme en la asamblea, es que ustedes creen que en política vale todo. Y el vale todo es también pisar la ley. Están equivocados. Los políticos son los que más debemos respetar la ley y la Constitución para dar un buen ejemplo.
a la sociedad ecuatoriana. Pero ahora el presidente actual también está diciendo, y lo dijo su ministro de Gobierno, presidente, que había grupos de poder que no lo dejaban gobernar. Entonces llega uno y nunca gobierna. No, yo no creo que es así, pero le voy a decir algo. Yo creo que los ecuatorianos también estamos cansados de dividir el país. Este concepto del viejo Ecuador y el nuevo Ecuador es como quien dice, de aquí para atrás al basurero, de aquí para allá vengamos los nuevos. Eso es una manera incorrecta de vivir el país. Cuando uno gobierna para los 17 millones de ecuatorianos. Y yo, que ejercí ese cargo, habían momentos en que podía tomar decisiones inclusive con las que yo no coincidía, pero había que respetar la voluntad de la gran mayoría. Y hubo leyes que me costaron suscribir el veto, pero tenía que aceptar que yo no era el presidente solo de mis partidarios, sino de todos los ecuatorianos. ¿No se arrepiente de haber decretado la muerte cruzada? En lo absoluto. Y le voy a explicar por qué. Que para muchos dejó al país en un limbo y ahí nos tiene donde nos tiene. No, y yo no dice, creo. es que Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada y nos dejó ahí. Salvé la democracia, porque venían por mí, venían por la fiscal general de la Nación, venían por las instituciones del Estado, es decir, como una aplanadora arrasando todo. Y yo dije, no, un momentito, ustedes se van a su casa. Yo tenía que proteger a la institucionalidad del Ecuador, a la fiscal del Ecuador y algunos otros funcionarios del Estado ecuatoriano. Venían por ellos, por la institucionalidad democrática. Y no me arrepiento por algo. Partamos porque yo me defino como un gestor. Yo no soy un político tradicional. Yo soy un gestor, un tipo que ejecuta, un tipo que llegó y resolvió el problema de la pandemia en 100 días, salvando vidas de 17 millones de ecuatorianos. Que compréndame, estoy seguro que usted va a comprender esto. Construir una carretera es muy importante, pero salvar vidas es más importante que construir una carretera. Recibí un país con un déficit fiscal de 8 puntos del PIB. Lo entregué con 3,5 porque el año 23 fue malo por la ruptura del oleoducto. Pero en el año 22 bajé a 2% de déficit fiscal y tuvimos superávit primario. Mire, le explicaba, yo soy un gestor y no un político. Yo creo que un presidente no tiene que tener jefes, por eso no suscribí ningún acuerdo ni con Correa ni con Nebot en el periodo de presidente electo. Y luego, peor, cederle espacio a la corrupción. Aquellos que querían y que anunciaron votar a mi favor en el juicio político, no lo hacían porque son gente juiciosa, responsable. No, venían por un cargo y atrás del cargo venía la corrupción. Y yo consideré que no tenía ningún derecho a coger el Estado ecuatoriano, el bien común de todos los ecuatorianos, repartirlo en pedacitos y entregarle a cada uno de los asambleístas que iban a votar por mí. ¿Y esa no es la cruz que usted carga, el tema de la corrupción, cuando lo mira para atrás, su cuñado, Luque? ¿No es una cruz que usted carga cuando voltean a mirar a la presidencia de Guillermo Lasso? No, porque fíjese usted algo. En primer lugar, yo no he sido acusado de nada. En segundo lugar, el movimiento político, creo, tampoco ha sido acusado de nada, a diferencia de otros partidos. En tercer lugar, no hay un solo afiliado de Creo que esté mencionado, citado, señalado. Lo de mi cuñado me apena mucho, pero es problema de él, que tiene que resolverlo. El primer día de gobierno dije yo, en mi gobierno no hay parientes del presidente. No existe el cargo de cuñado, ni concuñado, ni sobrino, ni tío del presidente de la República. Lo dije en muchas ocasiones. Y ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el contrato? ¿Cuánto robaron? ¿Dónde robaron? No hay nada. No hay nada. Pero yo no me hago cargo de eso porque eso no fue un tema de mi gobierno. Y en el caso de Luque, que sí era funcionario del gobierno, es un caso aislado. No fue repetido en varias funciones o por varios funcionarios. Y le voy a contar una primicia. Usted duerme con tranquilidad. Total. Con conciencia tranquila. Mi conciencia en paz. Y le voy a decir algo. Es una primicia. No lo he dicho a nadie públicamente. En febrero 6 o 7
Yo llamo al teléfono a la ministra del Interior de Argentina, La ministra Bullrich. la ministra Bullrich, y le digo, mira, somos amigos, le dije, mira, ya hay sentencia en firme contra un corrupto funcionario de mi gobierno que ha huido hacia Argentina y se llama Hernán Luque Lecaro. Te pido el favor que ahora que ya hay prisión en firme, lo extraditen al Ecuador. Bueno, en una semana estuvo detenido, localizado y detenido, y se inició el proceso de extradición que tiene que llevar su debido proceso de acuerdo con la Constitución y la ley argentina. Pero soy yo, como expresidente, quien estuvo atrás de un mal funcionario de mi gobierno, sin duda alguna un mal funcionario, porque él mismo se incriminó. Si logró aquel sueño de perros de querer ganar dinero o no, yo no lo sé, porque yo le pedí la renuncia en el mes de octubre del año 2022. Acuérdese usted que denuncias después aparecieron en enero del 23, febrero del 23 en adelante, pero yo en el 22 le pedí la renuncia porque le sentí mala tos, pero no tenía algo concreto. Si no, no solo le pedía la renuncia, sino que lo detenía, le pedía a la fiscal que lo detenga, ¿no? Claro. Pero yo duermo tranquilo, mi gobierno no está tocado por la corrupción, ese es un caso aislado y allá que se defiendan los que tienen que defenderse. ¿Hay vida después del poder, presidente? ¿Qué hay después del poder? Experiencia, capacidad de reinvención. Está la familia. Mi familia somos 24, 5 hijos, 12 nietos, 3 nueras, 2 yernos. Y bueno, la familia está ahí. ¿Extraña algo de haber sido presidente? Yo le voy a contar algo a usted. Yo disfruté el ejercicio del poder y aún disfruté los días más tensos, porque he sido un tipo que ha estado acostumbrado a trabajar desde los 15 años y luchar contra el destino de mi vida. Yo nací en una familia de clase media pobre y lo primero es que dejé de ser pobre y luego fui cumpliendo una serie de metas. Primero, el número 11 de 11 hermanos. Yo quería ser autónomo y no depender de mis hermanos, lo logré. Quería dejar de ser pobre, lo logré. Quería ser empresario para ser autónomo y no empleado y lo logré. Quería ser hombre público y lo logré. Gobernador, a cargo del proyecto de terminal terrestre, ministro de Economía. ¿Quería ser presidente? Quería ser presidente, sí, y lo logré. Quería estar en la política partidaria activa y tuve 3 campañas. Usted me entrevistó el día lunes de abril del 2017, el siguiente día del fraude, y lo hablamos con usted. Pero bueno, ya eso es historia, ya pasó. Han pasado muchos años. Han pasado muchos años de eso. Y ahora, después del poder, pues me ha gustado la academia, dar clases, dar conferencias. Están más cerca de los jóvenes, también lo veo, ¿no? Siempre. Bañándose de... Claro que sí, tengo un programa que se llama La Pizza Democrática. Para mí, yo soy optimista, yo no soy un hombre pesimista. Yo creo que la democracia no está en riesgo de desaparecer. Y el gran soporte de la democracia está en los jóvenes. Los jóvenes creen en la democracia. Estos eventos que he hecho me han demostrado que los jóvenes están al tanto de todo lo que pasa en el país y saben lo que quieren. Y cuando hablo de jóvenes, hablo de gente, hombres, mujeres, desde 16 años en adelante hasta los 25 años de edad. Así que yo creo que ahí está el futuro de la democracia y el futuro de nuestros países. Hablemos de la democracia de la que no hay en algunos países de América Latina, y mencionamos a Nicaragua, está Cuba, está Venezuela. ¿Qué debe pasar el 10 de enero en Venezuela, presidente? Que se posesione Edmundo González y ojalá que ahora con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre todo con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, yo tengo fe en que muchas cosas en la región van a cambiar, con un aliado de América que obviamente tiene su peso específico y que puede ayudar a equilibrar estos abusos que han tenido algunos totalitarios como Maduro, que es descarado ese fraude, ¿no? O sea,
Da vergüenza oírlos hablar de que ganaron las elecciones, que le den a él un certificado y que pretenda posesionarse el 10 de enero. Ojalá, Dios quiera, logremos vencer a estos totalitarios y Edmundo González se posesione el 10 de enero. ¿Qué ve cuando mira para atrás en su gobierno? Cuando usted mira atrás y ve, aunque no fueron esos 4 años, fuese 2 años y medio, ¿qué ve usted? ¿Qué veo hacia atrás? Sí. Salvé la vida de 17 millones de ecuatorianos. Reduje la desnutrición crónica infantil en 3,5 puntos porcentuales, que equivale a haber salvado a 20.000 niños. Entregué 10.000 casas gratuitas, 70% a mujeres. Di créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, el crédito más barato y de más largo plazo del mundo, a 240.000 beneficiarios, de los cuales el 70% fueron mujeres. Aquellas chamberas, no sé cómo digan en Colombia, que recogen la basura en la madrugada, aquellas chamberas les dimos el título de recicladoras de base y gestoras ambientales, previo un curso de capacitación en un instituto técnico. Le dimos dignidad y también aplicamos un impuesto a las botellas de plástico que era destinado para ellas, para apoyarlas a ellas. ¿Qué miro para atrás? Las 26 unidades educativas modernas que benefician a más de 80.000 jóvenes ecuatorianos modernas. ¿Qué miro atrás? 4 hospitales nuevos, dentro de ellos el de Pedernales, en Manabí, donde se robaron el dinero por 2 ocasiones. ¿Qué miro hacia atrás? El canje de deuda por conservación más grande de la humanidad, 1.600 millones de dólares, que produjo una utilidad a los ecuatorianos de 1.000 millones de dólares. ¿Qué veo hacia atrás? Que yo recibí un país con una deuda equivalente al 61% del Producto Interno Bruto y lo entregué con una deuda del 51% del Producto Interno Bruto. ¿Qué veo hacia atrás? Que el año 21 la economía creció 9.8%, el año 22 creció 6.4%, el año 23, a pesar de la ruptura del oleoducto, el 2,4%. Eso veo hacia atrás. ¿Y hacia adelante? Presidente? ¿Qué veo hacia adelante? Que creo tenga un nuevo presidente de la República. ¿Tiene posibilidades, presidente, en realidad en estas? No pensemos, no analicemos en estas, pensémonos en el largo plazo. Pero en estas, yo hubiera querido contar como candidato con la base que tiene el actual candidato a presidente, con la experiencia de un gobierno exitoso. ¿Usted cree que Correa en 2 años y medio, los 2 años y medio primeros de su gobierno, construyó una escuela? Ni una. ¿Construyó un hospital? Ni uno. Yo veo el futuro con mucho optimismo en materia política, no solo para mí, sino todos los partidarios del movimiento, creo, ¿no? Y mi tarea hacia el futuro en los próximos años es fortalecer el movimiento, creo, y lo hago por respeto a la memoria de César Monge, que fue cofundador conmigo, y lo hago por dignidad. Porque no puede ser que, yo ya fui presidente, allá Creo no me importa. No, señor. Yo les he dicho a todos los partidarios de Creo que yo muero antes que Creo. Que lo tengan claro. Presidente, pues ha sido un gusto conversar con usted del Ecuador, Andrea, de América Latina y de lo que hay después del poder. Un gusto y gracias. Muchas gracias, muy amable, Andrea. Gracias a usted.